Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Esteban y como siempre desde este canal, desde esta plataforma te traemos artículos interesantes, recortes de prensa que han captado mi atención y en el día de la fecha lo queremos compartir con ustedes. Bueno, como sabrán, en los últimos años, sobre todo en Latinoamérica, se da mucho este fenómeno de la despoblación de lo que es el interior del país hacia las grandes ciudades. Por eso vemos, por ejemplo, lo que sucede en Argentina, donde prácticamente 2,8 millones de personas viven en Buenos Aires y por ejemplo en provincia de Buenos Aires 16 millones de personas, en lo que viene a ser una población de aproximadamente unos 42 millones de habitantes. Si nos vamos a Perú, por ejemplo, Perú tiene 31 millones de habitantes y en Lima hay 8 millones y medio de personas. Y por supuesto, si nos vamos a Europa, el claro ejemplo de eso es España, donde Madrid va creciendo año a año en población. Estamos hablando de una población de casi 7 millones de habitantes y muchos pueblos españoles van quedando vacíos. Ejemplos contrarios de no ser países tan centralizados, en este caso por ejemplo es Alemania, un país que en sus grandes capitales, por ejemplo, no llegan a ese nivel de población. Por ejemplo, Frankfurt tiene 753.000 habitantes. Estamos hablando de una gran ciudad de Alemania. O por ejemplo, Múnich, solo 1,5 millones de habitantes. Vemos que es un país bastante descentralizado, donde la gente vive también mucho en ciudades pequeñas. Y con todo lo que está sucediendo, con el tema del coronavirus, con la pandemia y los confinamientos, en España se está dando un fenómeno donde la gente tiene ahora la ansiedad o la necesidad de salir de las grandes ciudades y regresar a los pueblos. Esto está pasando mucho en España, donde las personas que se han quedado encerradas en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades, se han sentido tan mal en este tiempo de confinamiento, incluso pagando grandes cantidades de dinero por un piso pequeño igual de 50 metros cuadrados y haberse sentido encerrados durante más de 40 días les ha hecho replantear las cosas de una forma diferente, ¿no? Que igual es mejor irse a un pueblo, pagar menos e incluso poder teletrabajar, que también es algo que ya se está hablando de que el teletrabajo va a ser algo que va a seguir creciendo mes a mes con esto de la pandemia. Es un proceso que se aceleró. Entonces la pregunta que nos queda es: ¿podría pasar esto en Argentina? ¿Podría pasar esto en Perú? Que se despoble tanto Lima como se despoble también Buenos Aires debido al confinamiento que tenemos en estos dos países y la gente ansíe o necesite volver al interior del país y poder teletrabajar desde un lugar, por supuesto que no sea Buenos Aires o Lima. Bueno, esto ya se plantea en España y te voy a leer el artículo y luego tú también me dejas en los comentarios y me dices: mira, esto sería posible también en Perú, ojalá Lima se despueble, ojalá mucha gente de Lima regrese al interior del país, o también ojalá en Buenos Aires haya menos población y se inunde también el interior del país. Bueno, es algo que ya comienza a pasar en España. Y te cuento, dice: el éxodo inmobiliario que viene tras el virus, de la ciudad al campo, el teletrabajo y el miedo a otro confinamiento impulsan la búsqueda de casas más grandes lejos de los centros urbanos o en áreas rurales. El artículo pertenece al periódico El País y está escrito por Sandra Letón y lo vamos a compartir en el día de hoy con todos ustedes. El teléfono de algunos intermediarios inmobiliarios suena en estos días tan adversos con una petición: poner kilómetros de por medio para ganar metros cuadrados y calidad de vida. La idea de un confinamiento intermitente y sobre todo la implantación del teletrabajo en España, que en muchas empresas ha llegado para quedarse, han dado un empujón a la deslocalización residencial. Los urbanistas a la fuerza se rebelan. La crisis del coronavirus ha sido el último empujón que necesitaban estos propietarios para pensar en abandonar su piso en la gran ciudad y mudarse a un municipio más pequeño o incluso a un pueblo donde poder adquirir una vivienda mejor. No será de hoy para mañana y tampoco será masiva, porque no todos los trabajos pueden deslocalizarse, pero sin pretenderlo, el virus ha acelerado un proceso inevitable durante la próxima década en España, advierte Carles Vergara, profesor del IESE, quien reside a 35 kilómetros de su centro de trabajo, ubicado en Barcelona,
gracias a una flexibilidad laboral que ahora da un paso más. Durante mucho tiempo los límites geográficos los marcaba la distancia al puesto de trabajo. El desarrollo del teletrabajo permite romper esta lógica espacial. Hoy se ha demostrado que son muchas las ocupaciones que pueden desarrollar sus tareas desde cualquier lugar con conexión a Internet. Argumenta Mariano Urraco, doctor en Sociología y profesor de la Universidad a Distancia de Madrid. Ahora bien, el sociólogo deja claro que el impulso de la desconcentración urbana en España va a depender de la estabilidad que se tenga en el empleo. De poco sirve comprar una casa en la sierra porque en un momento concreto se está teletrabajando si al año siguiente tienes que volver a trabajar en el centro de la ciudad, a más de una hora de trayecto de tu flamante nueva residencia deslocalizada. Precisa este sociólogo, cuya vivienda dista a 200 kilómetros de su lugar de trabajo. De momento, las búsquedas de fincas rústicas de enero a abril se han incrementado un 46% en el portal Fotocasa, los chalés un 36% y las casas adosadas un 24%. La inmobiliaria Servi Habitat da cuenta de un incremento de las búsquedas en las provincias limítrofes a Madrid, 100% en el caso de Guadalajara y 240% en Segovia. El 80% de las peticiones que estamos recibiendo son de clientes que quieren salir de las ciudades en las que operamos, Madrid, Barcelona y Málaga, y trasladarse a las primeras coronas, donde los precios son entre un 15 y un 20% más bajos. Comenta Enrique Jiménez, fundador y director general de Property Buyers by Summary. Cuanto más lejos, más barato es el coste del metro cuadrado. Esto es así de momento, porque es más que previsible que el precio de estas casas de las afueras no tarde en subir. Son más deseables que nunca después del trauma del coronavirus. Atentos a esto, Actualmente, las casas de los pueblos, las casas de las afueras, son muy económicas. Pero parece que va a haber un sentido inverso. Mientras más lejos del centro de la ciudad vivas, puede ser que en el futuro sea más caro, que las viviendas se valoren más en los pueblos o en el interior del país. Atentos a eso. Algunos propietarios ni siquiera se conforman con el extrarradio, donde el confinamiento ha aumentado la demanda de casas en pueblos y aldeas que cuentan con... Y hoy lo más importante es tener buenas telecomunicaciones. Va a ser un importante empujón para la España vaciada. Y puestos a alejarse, ¿qué más da 20 kilómetros que 200? Dice Guillermo Meléndez, un empleado de 40 años de la Bolsa de Madrid, que ha decidido dar un triple salto mortal con su familia. Vive en un piso en la ciudad de Guadalajara y hasta el estado de alarma iba cada día en su coche a trabajar al centro de la capital madrileña. La idea le rondaba ya, pero ahora está seguro de poner más kilómetros de por medio. Carmelo Antón de la agencia Rústica Singulares busca para él una casa en un pueblo de la provincia castellano-manchega con un gran jardín. Por un piso de 200.000 euros en Guadalajara puedes tener una casa con 4.000 metros de jardín a 30 o 50 kilómetros. Cuenta Guillermo que como tantos otros trabajadores cree que su empresa pondrá facilidades para el teletrabajo de cara a la nueva normalidad. Además de espacio y jardín, lo que más importa a este perfil de cliente es el acceso a Internet. La mayoría de municipios lo tienen y para las casas aisladas en el campo hay empresas que facilitan conexión vía satélite. Su principal cliente es un profesional liberal de 40 a 45 años, abogados, publicitarios, pilotos, aunque también hay gente en situación precaria que busca casas rurales con licencia y en funcionamiento para explotarlas y comenzar una nueva vida. Así que bastante interesante. Habitualmente los portales de búsqueda de vivienda en España son Idealista y Fotocasa. Yo no sé realmente cuál es el portal de búsqueda de vivienda en Perú, pero sí para mí sería muy interesante poder buscar al día de hoy cómo están los precios de la vivienda, porque seguramente vivir en Lima, vivir en lo que es el centro, vivir por ejemplo en Miraflores, me imagino que sería carísimo vivir ahí, en los barrios más, podemos decir, conchetos de Lima, y seguramente vivir en las afueras, no digo en las afueras de Lima, sino estoy hablando de los pueblos más alejados, igual es más barato. Entonces quiero saber, también me gustaría si me mandan los portales de inmobiliarias para poder revisar un poco los precios, si ahora con el confinamiento está pasando lo mismo en Perú, de que la gente está un poco cansada de estar confinada y como saben que esto va a ir para largo, igual se quieren deshacer de sus viviendas en Lima y con el teletrabajo esto es posible, igual se van a vivir en las afueras y esto haría ese proceso inverso, ¿no? De que sea más barato
vivir en la capital, porque la gente ya no quiere vivir en un departamento, sino quiere vivir en una casa alejada en el campo. Y bueno, eso sí les digo que está pasando ya, por ejemplo, en Buenos Aires, sí hay mucha gente que lo está valorando mucho. He conocido en los últimos años mucha gente de Buenos Aires que, por ejemplo, se mudó a sitios como el sur, a la Patagonia. He conocido gente que me ha dicho, mira, he vivido en Buenos Aires, me cansé un poco de vivir en la gran ciudad, de la contaminación, del ruido, me he venido a vivir a la Patagonia y realmente es un cambio de vida total, se vive más tranquilo. O también gente que ha ido a vivir al norte de Argentina también, por ejemplo en Salta también, donde pasa lo mismo. Muchos porteños, como se dice, me dijeron, mira, es que es un cambio de vida total y también la vida es más económica. Pero puede haber un proceso inverso ahora con el confinamiento. El coronavirus está cambiando las cosas y eso ya lo está reflejando la prensa española y es algo que es habitual, como he dicho, en países como Alemania, Suecia, donde vivir en pueblos o en ciudades pequeñas es algo normal, No todo el mundo vive en las grandes ciudades, son países más descentralizados. E igual el coronavirus trae algo positivo, que es también descentralizar países como Argentina o Lima, donde todo siempre se hace en las capitales, ¿no? Y donde mucha gente del interior del país no puede muchas veces realizar muchas posibilidades, no tiene muchas posibilidades de trabajo o otras cosas, siempre se tiene que ir a la gran ciudad. Podemos estar ante un próximo cambio de escenario que sería interesante de analizar. Bueno, señores, muchas gracias por mirar el video, les agradezco mucho por estar ahí del otro lado, les mando un abrazo enorme y les deseo un lindo día. Chau, chau.